Muy buenas, soy Kung Fu y esta es una nueva guía para confundidos en honor a mi colega Demon Corepan, que ayer se gastó una harta de dinero en recetas o que le estaba costando conseguir recetas para construirse una nueva build. Fuera de coña, creo que es una guía bastante interesante. No voy a profundizar porque es que como empiezo a profundizar me voy por las ramas, me lío, hay cierta información que es compleja de entender y después os perdéis, en las matemáticas os perdéis. Así que voy a intentar ser liviano y superficial. Más adelante, sobre todo ya de cara al guay o de cara al release, seguramente sí que haga una guía profunda de dónde, cómo y qué debes farmear en cada momento, ¿vale? Dónde, cómo y cuándo. Entonces, principalmente aquí lo que vamos a explicar es dónde conseguir las recetas duales, ¿ok? Las recetas T3 de dos estadísticas. Y aquí podemos tener la infografía para que sea ameno y fácil de entender de una forma visual. Receta en arena de jefes. Cada boss está vinculado a una estadística. En función de esta estadística, cada boss dropea recetas T3 duales. Importante, manda el doble stat de la receta. Ahora explico lo que es el doble stat de la receta y cómo manda, ¿vale? Posiblemente sea el apartado un poquito más difícil de comprender. Voy a intentar explicarme de forma sencilla. Pero bueno, ahora lo fácil, lo muy fácil es saber que cada boss está vinculado a una estadística principal de los artefactos T3 de dos estadísticas. Y esto es tan sencillo como decir, yo quiero un objeto de ataque, pues me voy al Gurraptor. Quiero un objeto de Spark Power, me voy al Envy. Y así sucesivamente con todas las estadísticas que estáis viendo aquí, quitando el Archosaurio, que hace un popurrí, un remix de todas las estadísticas que te puede dropear cualquier receta T3 dual. Hasta ahí más o menos sencillo, pero tiene un pelín de dificultad, tiene una cosita más que comprender, que es lo de importante y mandar doble stack. Y para ello nos vamos a ir a la siguiente página, que es esta, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo explicamos esto de forma sencilla. Hay que saber y hay que entender que cuando salió Corepan, los primeros artefactos T3 fueron los de triple atributo. Si os fijáis arriba a la izquierda, tenemos el corazón V6 que te da daño, vida y armadura. Hasta ahí perfecto, era sencillo. Tenía una serie de artefactos que combinaban tres estadísticas. Cuando sacaron el de un solo atributo, que es el de arriba de la derecha, que es el de los pulmones, lo que hicieron es coger uno de los tres atributos de los artefactos T3 de tres atributos y lo multiplicaron por 3, le metieron un por 3, ¿vale? Y si os fijáis, es muy sencillo aquí y es muy visual. Cogieron la salud de los artefactos T3 de 3 atributos, que el máximo es 400, va de 200 a 400, como podéis ver, entre corchetes. Entonces, el pulmón que es un solo atributo, le metieron un por 3. Entonces, si tú multiplicas 200 por 3, tienes el mínimo que son 600, y si multiplicas 400 por 3, tienes el máximo que son 1200. Y esto es aplicable ya al resto de atributos y al resto de atributos reconvertidos a T3 de un solo atributo. Hasta ahí bien, esto es fácil. Pero ahora, donde viene un poquito ya la complejidad total, es cuando nos meten en la dualidad de atributos, que son artefactos T3 de doble stat. Estos, concretamente, son los que nos dropean en los bosses y son los nuevos que han salido ahora, entonces hay menos cantidad y la gente los busca en mayor medida. Aquí tenemos un atributo con un por 2 y un atributo con un por 1, es decir, que se queda igual. A ver si me explico bien. Si os fijáis en el atributo, en el T3 dual de abajo a la izquierda, la vida tiene un por 1, que es de 200 a 400. Es exactamente igual que la cantidad del artefacto contra atributos. El V6, si vais arriba, va de 200 a 400. Entonces esa tiene un por 1, se queda igual. Sin embargo, la armadura tiene un por 2. Y esto es importante que lo sepamos. Si os fijáis, aquí ya se va de 60 a 100, que sería el por 2 del V6. Si cogemos el V6 y vemos que la armadura tiene un mínimo de 30 y lo multiplicamos por 2, nos sale 60, que es el mínimo del ítem de abajo, del artefacto de abajo. Y el máximo, que es 50, si lo multiplicamos por 2 es 100, y es el máximo del artefacto de abajo. ¿Por qué esto es importante? Porque a la hora de tú farmear un objeto, un artefacto, una receta de este calibre, tú tienes que buscar el atributo que tiene el por 2, el atributo bufado. Y como Corepan son así de espléndido, en vez de ponerte el atributo bufado
arriba, el primero, que digas tú, vale, el primero de la vida, pues es el que busco. No, te lo ponen abajo, entonces es un poquito más lioso. Pero es tan sencillo como decir, ¿qué artefacto yo busco? Yo busco el Vitality Breastplate, ¿vale? Pues ahora busco, ¿cuál atributo tiene el por 2? El de la armadura, que es de 60 a 100. Pues entonces ya me voy a mi guía, que es mi infografía, que sería esta, y me voy a la armadura, porque es mi atributo por 2, es mi atributo que está bufado. Entonces yo ya sé que esta armadura, o sea, esta receta de este artefacto, me la tira el Dendroid War. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Esto ya sería extensible a todo el resto de artefactos. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Tenemos a la derecha otro artefacto T3 con doble estadística. ¿Cuál sería su estadística bufada? La vida, ¿vale? Si os fijáis en el T3, tiene de 30 a 50, que es el por 1, y o sea, el T3 de arriba a la izquierda, que es el V6, de 30 a 50 el por 1, y de ahí 400 a 800 el por 2. Pues entonces, si yo quiero el Gaia, tengo que irme a farmear el Troll, porque es el que me indica en la infografía anterior, que es el que suelta los objetos de vida. Y esto ya se extrapola a todos los objetos. T2 de 2 atributos. Tienes que irte a buscar qué receta quieres, mirar cuál es su atributo que tiene el por 2 o su atributo bufado, por llamarlo de una forma más sencilla, y ya ahí buscar qué voz te lo tira. Y a partir de ahí, pues ya te vas y va a empezar el grindeo. Para terminar, aquí voy a intentar no profundizar, ¿ok? ¿Vale? Lo importante, para que quieras saber lo importante y si quieras ya, sabemos que a partir de qué nivel me tiran estas recetas. A partir de las 5 o más. La 5 te tira una, con mucha suerte tira 2, y a partir de 6 para arriba, 7, 8, 9, conforme más suba, más probabilidad hay que te caigan más número de recetas, ¿ok? Eso es lo importante. Para la gente que quiere los conocimientos básicos y justitos, hasta aquí, vuestro vídeo. Suscribirse, darle a like, encantado. Parte un poquito más profunda. ¿Cómo conseguir la receta del tirón en estos bosses moradas? La gente que ya tenga un poco el bagaje, y sabemos que las llaves con las que se entran a los bosses se pueden subir a verde, azul y a morado. Entonces, si las subimos a morado, tenemos un chance, tenemos una oportunidad de que las recetas nos salgan en morado. Ya sabéis que si las subimos a morado, esto implica que aumente la dificultad, porque se añaden 3 afijos, y podría ser ya más adelante una guía de cuáles son los afijos más fáciles. Pero no va a ser ahora, porque no quiero que se vaya el vídeo de madre. Conseguir el artefacto perfecto. Esto está aquí puesto porque antes he mencionado, no sé si he mencionado antes a mi colega Demon Corepan, que estuvo allá haciendo Theory Crafting, pero si no he mencionado, pues allá estuvo intentando gastar dinero o se encontró una barrera de entrada. Y aquí le facilito cómo conseguir las recetas sin gastarse muchas pastas. Ahora voy a hablar y voy a mencionar a mi colega Navare, que estuvo haciendo una guía del nuevo leveo, que se lo han vuelto a cambiar y no sirve para mucho esa guía, pero sí es verdad que hay una cosa que sigue más o menos igual, y es que al principio los bosses a él no le salían rentables. Pues aquí, Navare, es una forma, Navare y todos sus followers y todo lo demás, esto es una forma de saber para qué sirven los bosses, y es para conseguir las recetas. Pero aparte, para conseguir las recetas, los que somos más tryhards, los que llevamos más tiempo, cuando metan el wipe o cuando salga el release, y ya haré una guía específica para esto porque creo que es importante, los all players vamos a ir a buscar 3 o 4 recetas para intentar hacer nuestro implante perfecto. ¿Qué es un implante perfecto? Pues un implante que el atributo principal esté completamente al máximo. A la hora de craftearlo te sale con el atributo principal al máximo, full. Los secundarios tendremos que rerolearlos. No voy a entrar aquí tampoco porque también haré una guía de cómo funciona esto y tal y tal. Pero para la gente que lleve tiempo, pararse a pensar en que cuando metan el guay o el release será interesante farmear esta receta y cuando hagamos el crafting del tirón, craftear el objeto perfecto, ¿ok? Y por último, tenemos generar ingresos mediante comercio. ¿Por qué pongo esto? Porque actualmente las recetas están bastante caras, concretamente las recetas de 3 duales. Entonces, es una forma de irte a farmearlas, venderlas y conseguir moneditas, ¿vale? Creo que más o menos hasta aquí va lo importante. Podríamos divagar muchísimo sobre todo esto. Quiero decir una cosa, quiero comentar un poquito de fumadita de Kojima. Y es que se está quedando chulo el reparto de los recursos en los diferentes modos de juego.
sobre todo ahora mismo tenemos muchísimo modo distanciado. Entiendo que cuando saquen las nuevas, el depot, las nuevas mazmorras y el mundo abierto, pues también redistribuyan, hay una serie de objetos, pero es importante saber que a diferencia de lo que hacía New World, a mí miento a New World porque jugué mucho y que le da mucho coraje a los jugadores PvP, era que te obligaba a pasar por el PvE para jugar el PvP. Aquí realmente también te está, entre comillas, obligando, pero sí te está redistribuyendo. De tal forma que en el PvP, en la arena, las BG, normalmente salen las recetas de armas, en la isla prisión salen las recetas de un solo stat, en los bosses están saliendo las recetas de dos stats y así sucesivamente. Esto lo que va a hacer, a priori y bajo mi entendimiento, es que el comercio haya un flujo. Los PvP players, pues comercien con las armas, los que les gustan hacer arena de bosses, comercien con este tipo de recetas T3 de doble estadística y así sucesivamente con el resto de materiales, sin obligarte a tener que pasar por un contenido a no ser que quieras sacar un profit, ¿vale? Y simplemente hacer el contenido que te gusta y comerciar con el material que saques de ese contenido. Pero bueno, todo esto está sujeto a balanza, a cambios, etcétera, etcétera. Ahora mismo creemos que los T3 lo tienen, los Upgrade aquí están capados y estamos, ¿por qué están capados? Porque no caen en ningún lado. Yo creo que están haciendo la aposta para que cuando salga el depot se consigan ahí, se consigan ahí los Upgrade X T3 morados y vaya toda la peña y a farmearlos y tampoco llegue demasiado enroscado todo el mundo, porque ahora se está todo el mundo reconstruyendo los builds y yo creo que están ahí capando un poquito. Veremos a ver, esto es una teoría. Dicho esto, habiendo explicado un poquito la información, habiendo hecho aquí un poquito de especulación, ya sabéis, darle a like, suscribirse, comentar, recordad que tenemos el Discord, pondré en la descripción el Discord de la comunidad de Hyperworld, para todos aquellos jugadores que lleguen de nueva y quieran formar parte de esta pequeña comunidad o gran comunidad para apoyarse, preguntar dudas y para cooperar entre nosotros, ¿vale? Sin mucho más, nos vemos en el siguiente vídeo.